es importante que dentro de la estructura de un pequeño emprendedor haya un presupuesto y se concentren en la visión de qué quiero vender y cómo lo voy a vender, pero cuál es la necesidad real que hay y qué cambios puedo yo ver en otros negocios que me puedan favorecer a mí. Como qué errores puedo ver en aquellos pequeños negocios que quizá venden lo mismo que yo puedo mejorar. Comienza Negocios Smart, un espacio dedicado al crecimiento de negocios, creado por GR Consulting. Daniauri Mota, bienvenida a un episodio más de Negocios Smart Podcast. Te presento para los que no te conocen, eres especialista en auditoría financiera y gestión tributaria y eres socia fundadora de Peña y Mota Consultores Financieros. Bienvenida, sí. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, Greta, por la oportunidad de darnos este chance de conocernos y de que nos conozcan, nos vean y que aprendan algo de nosotras. Claro. Bueno, estamos grabando en videollamada, básicamente, porque Daniauri está en República Dominicana. Peña y Mota Consultores Financieros es una consultora que está en República Dominicana, en Santo Domingo, y bueno, ya ella nos va a contar un poco de qué va este negocio. Pero antes, quiero que también que nos cuentes un poco cómo has llegado a donde estás ahora, cómo fue este camino como emprendedora. Muy bien, sí, gracias. Estamos aquí en la Isla del Encanto, en Quisqueya la Bella. Desde mi amada y hermosa República Dominicana le contaré un poco de lo que los emprendedores afrontamos y los procesos que tenemos que validar para poder ir teniendo éxito en eso que vamos construyendo. Daniauri Mota se hace contadora pública autorizada en la República Dominicana y inmediatamente sale de la universidad, tiene la suerte de poder empezar a trabajar en su área. Inicialmente trabajé para una empresa de carga aérea y posteriormente pasé a trabajar para una línea aérea, internacional, norteamericana, para Delta Airlines. Okay. Delta duré como 10 años y ahí empecé a hacer muchas relaciones, dado que soy una persona como muy introvertida, no me quedo nada más en la contabilidad, siempre estoy buscando un poquito más que aprender porque siempre he dicho que el aprender no pesa. Y uno desarrolla su vocación, ¿verdad? Lo que le apasiona, pero eso viene lleno de cosas aledañas, ¿verdad? De tareas aledañas que te ayudan a ser mejor persona y mejor profesional. Pues salgo de Delta y se me presenta la oportunidad de ser socia de un despacho contable que en ese momento estaba en una buena posición en República Dominicana y que era una de las pioneras en crear el Instituto de Contadores de la República Dominicana. Entro ahí como socia de auditoría y me dan la oportunidad de liderar tanto el equipo de auditoría como el equipo contable. Esa fue como mi escuelita, ¿verdad? Porque venir de la aviación, de ver totalmente un campo del servicio de la contabilidad, pues paso a ver en un despacho contable todos los tipos de industrias y compañías comerciales y de servicio en la República Dominicana y de todo aprendo un poco. Luego de ahí se me presenta la oportunidad de trabajar un año para el gobierno en la Cámara de Diputados de la República Dominicana y eso viene a ser como un plus, como la parte que me faltaba de ver de la contabilidad, ver esa contabilidad gubernamental y ver cómo se aplica los sectores público y privado y se enlazan en un gremio distinto, con una base fundamental que tiene toda contabilidad, pero a campos específicos que no pensaba que yo me iba a tocar, pero Dios fue mejor que yo y me puso en esa posición. Y posteriormente en la Cámara duré un año, fue como una pasantía que hice, que para mí fue suficiente. Y de ahí nace Peña y Mota, Consultores Financieros, el despacho contable. Nos juntamos un grupo de amigos en algún momento. Ya había acabado con la otra sociedad porque se dieron algunos cambios del tren donde yo decidí salir. Y posteriormente me junto con unos amigos muy cercanos y muy queridos
y teníamos 2 o 3 clientes, ¿verdad? Esporádicos, como freelance. Y dijimos, pero ¿y por qué no maduramos la idea y hacemos un despacho de contabilidad? Y ahí empezamos sin muchas ideas de cómo arrancar, pero sabíamos que teníamos que empezar. Unimos la cartera de clientes que teníamos cada uno individual y así nace Peña y Mota, consultores financieros. ¿Hace cuánto fue eso? En el 2018. Este año cumplimos 7 años en este reto del día a día. Que se dice pronto, pero es bastante. Sí, ha sido mucho el agua que ha caído. Claro. Y a ver, me dices que fueron varios amigos, pero sin embargo son 2 apellidos. Sí, Ajá, sí. porque ¿cómo quedó eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, inicialmente esta idea de Peña y Mota nace con un amigo que es más que amigo, es como un hermano para mí. Pero él estaba empleado en una institución gubernamental en el cual él no podía salir de esa posición en ese momento por lo delicado y estaba muy atado a la parte de la presidencia de la República Dominicana. Entonces, él me dice, pero mira, yo puedo estar, pero no estar. O sea, él fungió como padrino. Y al final, las que nos quedamos en el negocio fue su esposa y yo. Porque en ese momento también su esposa venía de la rama comercial y entendía que tenía que ponerle un pare ya a esa institución para la que trabajaba. Y como Dios no se equivoca, el pare fue en el 2018 cuando creamos Peña y Mota. Entonces, él nos iba a dar soporte, pero ella iba a ejecutar por él. Ella es licenciada en administración, mi socia, Cristi Troncoso. Y su dote administrativo de venta, más la parte mía contable y de gestión, pues hemos podido hacer un buen equilibrio en este trayecto. Y es con ella con que al final creamos Peña y Mota. Ella es Peña por parte de su mamá. Ella es Cristi Troncoso Peña. Y yo soy Dania Mota. Entonces hay que unirnos el Peña y Mota. Porque al final mi amigo no podía aparecer. Y cuando intentamos poner su apellido, entonces el ONAPI, que es la Oficina Nacional de Registro de Nombres, nos objetaba el nombre cuando queríamos poner su apellido. O cuando queríamos hacer una liga con él, no entraba. Y al final, la que fue aprobada fue Peña y Mota Consultores Financieros. Y ya ahí por fin pudimos ponerle nombre a la marca. Y cuéntame un poco cómo fue ese crecimiento que tuvieron, porque han pasado 7 años y bueno, entiendo que hoy en día ya no son solo esos clientes, ¿no? que trajeron, sino que se han sumado más clientes a la firma. Entonces, cuéntame cómo fueron esas estrategias inicialmente que hicieron para poder captar más negocios, para establecerse, pues como una empresa ya más pues reconocida. Sí, mira, inicialmente aquí en República Dominicana se usa mucho la informalidad para hacer negocios. Informalizarse es como el cuco. Es que si te formaliza tienes que tener presente que el Estado va a estar arriba a ti. Y no nos gusta pagar impuestos. O sea, somos una sociedad donde yo te voy a pagar esos 2 pesos, pero yo necesito ver resultados. Entonces, el mundo, que el ser humano, o que el emprendedor, o que el empleado, o que el empleador entienda en que es necesario que un país tribute, es necesario que un país cobre impuestos para poder salir adelante, cuesta, por cómo se manejan las políticas sociales en los países. Donde se entiende que todo el dinero que puede entrar, una parte puede ser para los hospitales, pero la otra va para el bolsillo de los que gobiernan, ¿verdad? Yeah. Entonces, nosotros desde el inicio, con la visión de ser más que un despacho pequeño contable, no era negociable para nosotras no formalizarnos y no darle al César lo que es del César, como dice la Biblia.
porque es más difícil tú llegar a tus metas cuando tú no tienes un plan, una estructura, algo definido. Obvio, en el camino, la estructura y el plan hay que cambiarlo, porque el ambiente, los clientes, las situaciones son las que te van a llevar a ir mejorando esas estructuras o esas pautas que tú riges en un negocio desde el inicio. Entonces, para nosotras sí, como dices, empezamos con esos 8 o 10 clientes. En su inicio hicimos un presupuesto, que ese presupuesto se fue 5 veces arriba de lo que teníamos programado a iniciar. Es donde este padrino, como te decía, ese amigo nuestro, nos fue ayudando y financiando. Me recuerdo que para el primer año éramos 3, ¿verdad? Mi socia, yo y una asistente contable que teníamos. Nosotras no cobrábamos al inicio. Siempre nos pusimos un sueldo, aunque fuese el mínimo. Nosotras no cobrábamos ese sueldo, sino que lo íbamos contabilizando como un sueldo por pagar cuando hubiese la divisa. Pero sí había que para pagar el local, porque es que también República Dominicana es un país de presencia. La gente confía en ese local donde yo voy y veo cara. Es un país de contacto. O sea, yo tengo que saber con quién estoy haciendo un negocio. Sí. Yo tengo que ver la cara detrás del nombre. Entonces, era necesario que equipáramos una oficina, era necesario que tuviéramos un local. O sea, quizás ahora con la modernidad hay cosas que podemos manejar desde la casa, pero siempre hasta este momento, hasta este siglo, es necesario tener presencia. Sí. Es necesario tener ese cara a cara con el cliente, es necesario saber cuáles son tus necesidades y cómo yo en el camino puedo irte ayudando, dando la milla extra, porque realmente nosotros los contadores nos contratan para una cosa y terminamos siendo también administradores, secretarios, auxiliares de todo, ¿verdad? Yeah. Pero es como la alianza también que uno hace con el cliente porque ya forma parte de tu familia, por la confianza, por el servicio que das, por la calidez. O sea, ya nos volvemos prácticamente familia. Entonces sí, ahí empezamos y empezamos a tener presencia en redes sociales. Más adelante, hasta el año pasado fue que pudimos terminar de hacer nuestra página web, porque tuvimos que besar mucho sapo para que eso saliera como nosotros queríamos que saliera, que llamara la atención o que se diera nuestra esencia. Y sí, empezamos a tener presencia en las redes sociales, que Facebook, que Instagram, que todo lo que se pudiera manejar a través de las redes, empezamos a incursionar e invertir en eso. En tener un programa contable que nos ayudara desde el inicio a tener todo claro y a poder tener las competencias para brindar un servicio de calidad, donde se pudiera tener una base de datos que no fuera a través de un Excel, sino de algo confiable que nos brindara la herramienta para poder ver la situación financiera y fiscal de nuestros clientes y poder poner a tiempo esa pauta, ¿verdad?, de controles internos para poder permanecer como un negocio en marcha. Claro. Entonces, se dan esos cambios de estructura, se dan mira, esto no nos conviene por aquí, vamos a hacerlo por aquí. Y es como hasta los 6 meses que también nos ha ayudado mucho el servicio cara a cara que le damos los servicios a los clientes. A los clientes, sí. Porque ha sido lo que los clientes han recomendado más adelante. Y no ha llegado más clientes por el boca a boca del buen servicio que hemos prestado a lo que quizás hemos podido vender por redes sociales, pero todo funciona. Claro, sí. Bueno, es que yo lo que digo muchas veces es que las redes sociales es una vitrina, o sea, la tienes que tener y no necesariamente es un canal de ventas, que hay personas que venden por ahí, hay negocios que venden muy exitosos por ahí, sí, pero realmente, como yo lo veo, es una vitrina que sí o sí tienes que tener. Y tiene que estar pues lo más bonita posible, lo más organizada posible, pero pretender o esperar 100% que tus ventas vengan de ahí, depende del negocio, no, yo tampoco creo que eso sea así. Ahora, cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empezaron a cobrar un sueldo? ¿Cómo fue esa transición? Mira, ese fue el día como más maravilloso de nuestras vidas. Porque ya teníamos ciertos chelitos acumulados ahí pendientes
Y las deudas no se pagan solas, ¿verdad? O sea, tú estás dándolo todo, pero hay que buscar otras alternativas para conseguir aquel dinerito que no está entrando por lo que tú le estás, ¿cómo se dice? Poniendo el amor y la pasión para que funcione. Fue el día más feliz de nuestras vidas, porque en ese momento, aparte de llevar igualas contables, aparte de dar las asesorías fiscales, nos tocó tocar un nicho dentro de nuestro negocio en el cual nosotras no estábamos como 100% preparadas y nos tocó capacitarnos en la parte legal, en la parte de servicios legales, en cuanto al proceso de constitución de compañías y en cuanto al proceso de cambios en las actividades de los negocios, en cómo registrar un nombre comercial. O sea, esa parte inicial donde solamente dábamos una asesoría y lo ejecutaba un abogado, pues nos tocó incursionar en eso también y haciendo alianzas estratégicas con 2 o 3 amigos que sí manejaban la parte legal. Cuando nos toca hacer esa parte, pues nos tocó en ese, como 8 meses después de haber arrancado con Peñimota, cubriendo a la muchacha que trabajaba con nosotros como auxiliar, pudiendo pagar la renta, pudiendo pagar el teléfono, ayudándonos con algo de combustible para movernos, ¿verdad? Hacer esos contactos cara a cara y brindar nuestros servicios, la misma asunto de brochure, que era algo que en ese momento nos asesoraban y nos decían que fuéramos por la calle, tú sabes, brindando brochure, ¿cómo se dice? Esa estrategia vieja de la guardia vieja. El buzoneo que se dice aquí en España. Ajá. Nos tocó hacer muchos brochures por los negocios pequeños, que salones de belleza, que al plomero, que a los médicos, como empezamos como con lo pequeño para no llegar tan rápido a los grandes. Fue como la idea o lo que nos surgió en ese momento de desesperación, como decía yo. A ver qué por ahí podíamos conseguir, porque para todo hay bullying. Y bueno, sí, tuvimos 2 o 3 clientes esporádicos, pero sí nos llegaron, o sea que sí funciona. Al final para mí todo funciona, porque aunque hagas una inversión, si tienes el retorno en un cliente, funcionó. Sí, totalmente. Porque ya de ese te llega el otro y el otro. Todo va a depender del manejo, ¿verdad? De cómo te manejes, de qué tan empático sea, de qué tanto conozcas las necesidades y tengas las respuestas a la mano. O sea, todo va a depender de la experiencia y de la empatía que tú tengas con la gente. Pues se da la casualidad de que un cliente de pasar a la informalidad decide formalizarse y nos llega la primera constitución de compañía. Y fue a través de esa primera constitución de compañía, de ese servicio legal, donde nosotros no podemos pagar la mitad del sueldo por pagar que teníamos acumulado. Entonces, ya sabes, formalizamos ese y ese se quedó con nosotros de una vez para llevarle la contabilidad y la parte impositiva. Y así como ese, fueron llegando otros, fueron llegando algunos, me contactaron unos amigos que tenía de mi experiencia de haber trabajado en Delta Airlines, que estaban en Costa Rica y en Miami, con diversas propuestas de negocios, una de reclutamiento, otra de software, de creación de software y diseños. Y así se fue el abanico de clientes, se fue ampliando. Y en ese estamos, ¿verdad? Unos entras, otros se van, otros tienen que tocar fondo, ¿verdad? Porque no el 100% de las veces las recomendaciones no son aptas para que las personas entiendan cuando te hacemos un llamado. O sea, nosotros tenemos la particularidad que siempre nos vivimos monitoreando y cada 3 o 4 meses o 6 meses, dependiendo del tipo de negocio que sea, damos unas alertas, ¿verdad? A los clientes. Dónde apretar, dónde aflojar, qué reinvertir, qué renegociar, qué hacer distinto en su negocio de manera que el cliente pueda, ¿verdad?, tomar las medidas del lugar para seguir en el mercado, para que pueda competir. O sea, pero ustedes, perdona que te interrumpa, no solamente haces el servicio contable como tal, sino que también asesoran para que las empresas pues tengan más probabilidades de tener éxito. Sí,
Sí, Ok. porque es que los emprendedores se nos caen, porque es que yo le decía ahorita a mi equipo, normalmente los emprendedores nacen porque en algún momento crearon algo, le dio resultado, lo vendí, me fue bien y ya me quedé ahí. O sea, no, hay que vivir reinventándose, hay que Ya. vivir cambiando, hay que vivir buscándole la vuelta a las cosas. Ujú. Entonces, si el negocio cae es porque el gobierno no me apoya y porque pago mucho impuesto. Ya. No es el negocio, Sí. es que el mercado vive cambiando constantemente y a Claro. las personas que damos servicio, como tú decías, que no es que tenemos un producto, tenemos una lavadora, que la lavadora se va a vender siempre, pero las lavadoras se reinventan, Claro. Sí. lavan, secan, no Sí. hacen, entonces es como el mismo sistema, es Sí. como reinventar eso que ya tenemos. Sí. De hecho, yo lo que más, o sea, lo que más me enfoco siempre con mis clientes es en que ellos estén escuchando constantemente a sus clientes, al mercado, porque eso es lo que te va a permitir entender qué es lo que está pasando, por dónde vienen los cambios y entonces tener esa oportunidad, ¿no? Pues de reinventarte, de cambiar lo que hay que cambiar, de avanzar para poder adaptarte, porque es que si no, claro, es que no tiene futuro, o sea, es que es complicado. Y hoy en día peor, porque los mercados cambian muy rápido. Uh-huh. Es Sí. así, es así. Y tú atiendes, o sea, Peña y Mota atiende más, ¿qué podrías decir? ¿Que atiende más empresas grandes, más emprendedores? ¿Cómo más o menos tienen ustedes el servicio? Nosotras estamos orientadas a las pymes. Ok. Porque a nosotras nos apasiona acompañar a los negocios desde cero. Ujú. Si en el proceso de estructura que nos ha pasado, ¿verdad? Ya entendemos que llevar un servicio outsourcing no es rentable para una empresa, que es necesario crear un equipo contable per se dentro del negocio, pues esa sugerencia también lo hacemos. Es algo que dirán algunos, pero boba, eso no te conviene, pero Claro. nosotros no estamos buscando conveniencia. Nosotros lo que queremos es que los negocios despeguen y sean mejor y mayor. Ujú. Porque al final de la jornada, por más agradecido que tú estés del servicio que nosotros te demos, algo se nos va a pegar en el camino que tú necesites. Decir, no, llámenme a Peña y Mota que me hagan ellos eso. Claro. Pero sí, porque hay negocios que se ha hecho necesario que armen su equipo contable dentro del negocio, contable, cuenta por cobrar, o sea, su estructura es necesario que salga ya de un servicio outsourcing. Ujú. Y nos quedamos dando una asesoría como auditoría externa, ¿verdad? Donde podamos ayudar en las revisiones de los procesos, crear los procesos, pero el negocio tiene que marchar solo ya, no con la vista al 100% de Peña y Mota, sino que sea parte ya de la gerencia y ejecución de cada empresa. Porque se hace insostenible llevar una empresa con un engranaje de tanto empleado, de tanta logística, desde un despacho. Entonces, hasta ahí llega nuestro acompañamiento. Ya no Claro. quedamos así, emprendedor, ni pymes. Es hasta ahora donde tenemos la visión puesta y es como lo que nos gusta y lo que nos apasiona y lo que nos llena, lo que nos da adrenalina. Por ahora es lo que nos toca. Mira, y aprovechando que el público que escucha este podcast también es emprendedor, ¿qué recomendarías tú a los emprendedores que estén muy, muy atentos en el manejo de sus negocios? ¿Cuáles son esas cosas esos errores típicos que tú sueles ver en los emprendedores que le recomendarías aquí a la gente que nos está escuchando para que pongan el ojo ahí? Lo primero es que, como tú decías, pongan mucha atención al mercado. Lo primero es estar muy atento a lo que el mercado te ofrece, porque el mismo mercado es que te va a ir dando las opciones para tú ir variando el tipo de servicio, porque era lo que te decía, nosotros empezamos llevando igual las contables y lo hemos visto en la necesidad también de ofrecer un servicio de formalización, de constitución de compañía, tercerizando en muchas ocasiones ese servicio. Entonces, es importante que dentro de la estructura de un pequeño emprendedor haya un presupuesto
y se concentren en la visión de qué quiero vender y cómo lo voy a vender, pero cuál es la necesidad real que hay y qué cambios puedo yo ver en otros negocios que me puedan favorecer a mí. Como qué errores puedo ver en aquellos pequeños negocios que quizá venden lo mismo que yo puedo mejorar. Eso hay que estar como muy atento a eso, hay que estar muy pendiente a lo que el mismo sistema te ofrece y te vende. Sí, yo siempre hay que sacar como su tiempecito, como para el costilleo, diría yo, como para ver los chismecitos y qué es lo que hay en el paquete para uno aprender de eso. Mira, yo siempre digo que las personas pagamos dinero para que nos resuelvan nuestros problemas. Entonces hay que estar pendiente de cuáles son los problemas que tiene la gente allá afuera o cuál es el problema que está teniendo mi cliente, si ese problema ha cambiado de alguna manera, si se ha modificado. Y cuando digo problemas, no necesariamente son problemas de grandes necesidades, ¿no? Incluso problemas o aspiraciones emocionales. O sea, eso todo hay que estar constantemente viéndolo y evaluándolo para poder entender qué es lo que vamos a vender y cómo. Exactamente. Eso dentro de las primeras cosas yo pudiese decir eso. Estar pendiente de eso. Y como tú dices, lo emocional también es importante, porque es que habemos personas que de eso es que depende mi toma de decisión. Claro. Entonces es un nicho de oportunidad. Y es saber cómo realizar eso. Entonces, es necesario también que dentro, ya tengo definido, más o menos pude determinar por dónde me puedo ir y sé cuál es el síntoma, atacarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo voy a atacar? ¿Qué me va a costar a mí atacar eso? Entonces, empezar desde ya esa propuesta que tengo en la mano, hacer un presupuesto para ver qué tan rentable me va a ser a mí, poder incursionar en eso y cómo lo voy a hacer, que eso no me afecte mis compromisos personales. Y es lo primero, cómo yo pongo una barrera entre este problema personal o estos gastos fijos, estos costos fijos que tengo en mi estilo de vida para poder impulsar esto que tengo en la mano. Pero si impulso eso, ¿qué me va a costar? ¿Qué tengo que poner yo? Mi tiempo, mi dinero, ¿qué tengo que sacrificar yo? Porque en todo tenemos que sacrificar algo. O sea, los emprendedores para arrancar se ve bonito, hay cositas que se nos dan como fácil y sin esfuerzo, pero hay otras que hay que... Sí, hay mucho por detrás, hay mucho. Sí, hay muchas cosas, entonces también es muy importante nuestra inteligencia emocional para poder tener el discernimiento de poder ver qué opciones son buenas o malas, porque van a haber opciones malas y van a haber buenas. Hay que, como decía el cuento de la princesa y el sapo, hay que besar muchos sapos para llegar al príncipe azul. Claro, y de ahí también tan importante que estemos acompañados, o sea, que tengamos un asesor, que tengamos un mentor, que tengamos un consultor, o sea, eso es sumamente importante porque es como el cable a tierra. A veces estamos con nuestros negocios como súper nerviosos, atareados, y un acompañamiento de este tipo nos ayuda a apaciguarnos, a ver otra perspectiva, a tener, no sé, o sea, yo, por ejemplo, yo soy mentora de negocios y estratega de negocios y tengo un mentor. Tú que te dedicas también a asesorar emprendedores, ¿tienes también un acompañamiento? Sí, claro. Tengo una batería de gente alrededor, de profesionales, así como tú dices, mentores, coach, que en algún momento de mi vida cuando estoy apretada, que no veo la luz, ¿verdad? Claro. Necesito que nos sentemos a beber un cafecito para ver qué tú me dices desde tu punto de vista, cómo puedo manejar esto, porque es que no podemos solo. Eso es demasiado importante. Es necesario tener ese cable a tierra, como tú dices, o sea, sí, ya yo tengo dentro de todo estructurado y bien, pero ahora bien, déjame ver con quién, porque siempre tenemos personas a nuestro alrededor que son ese cable a tierra. Sí. Ahora, mi recomendación es que veamos bien, o sea, hay muchas personas que se equivocan en elegir a ese mentor, pero mi única recomendación es que tú veas el background de esa persona y el éxito de esa persona.
pero no ve al tío que quebró el mercado, ¿verdad? El market que tuvo en algún momento y volvió y se levantó. De él coge, ¿qué aprendió él de eso? Pero no para que te asesore en una decisión importante que tú tienes que tomar. Vete a ese que sí, que se ha mantenido en el tiempo, con altas y bajas, pero se ha mantenido en el tiempo. Porque hay que tener mucho cuidado también a quien nosotros seleccionamos en el camino para que sea ese cable a tierra para tomar la decisión que nos va a llevar a eso que queremos. Ya, Dani, y cuéntame algo. Empezaron siendo 3. ¿Ahora cuántos sois? Tenemos 3, 4, 5. 5 personas tenemos aquí dándonos apoyo entre una contadora, auxiliares de contabilidad, el mensajero, el abogado. Además de ustedes 2. Además de nosotros. O sea que el equipo son 7. 7. ¿Y qué? Mi socia se encarga de la parte administrativa, recursos humanos. Ella se ha especializado en esa parte. Y yo estoy en la parte contable, fiscal, una que otra auditoría. En esas ramas ando haciendo mis tareas. Justamente te quería preguntar eso, porque muchas veces, pues las sociedades, digamos, tienen muchos problemas en eso, ¿no? En que no tienen como bien establecidos cuáles son las funciones de cada persona, a qué se dedica quién, como para no intrometerse uno en otro. ¿Cómo han logrado ustedes pues llevar esa armonía? ¿Cómo ha sido en su caso? Mira, al principio fue de que fácil, hasta que se nos presentó una ¿cómo se diría? Una diferencia, ¿verdad? Yo soy muy de acción, yo soy como muy práctica, yo soy de urgencia. Y eso a veces no es muy bueno. Mi socia es más temerosa para algunas decisiones, ¿verdad? Es muy de consenso. Entonces, así como es de muy consenso, también es muy de guardarse las cosas. O era muy de guardarse las cosas. Porque al contrario, yo no guardo nada. Tú sabes, yo digo que el día que me vaya de este mundo no puedo ir con tantas cosas. Entonces, al conocernos ya tanto y al tener una dinámica 24/7, o sea, yo te puedo decir que nosotras nos vamos aquí del trabajo y a mí me toca pasar por su casa a buscar cualquier cosa y nos conectamos una hora hablando de todo, del trabajo, de la vida y como de todo, de tan compenetrada ya que estamos. O sea, sí, entonces hubo una situación en donde ella habían cosas que como que me decía que sí para no llevarme a la contraria. Y eso se fue como acumulando ahí hasta que un momento yo vi como que el ánimo no era el mismo, la manera de comunicarnos tampoco. Y era como en el matrimonio, ¿verdad? Mi amor, ¿a ti te pasa algo? No, yo no tengo nada. Entonces hubo un día que dije, no, pero espérate, porque yo no puedo vivir con esta incomodidad. Y realmente nos sentamos como a hablarlo. Y el único favor que yo le pedí a ella es cuando tú no estés de acuerdo con algo o no sientas, por favor dime, no me lo acumules. Porque si no lo hablamos, si no lo dialogamos, en algún momento una tiene que bajar para que la otra, para ceder a la otra y viceversa. Porque si vamos a estar las dos con los guantes puestos, la cosa no va a funcionar. Entonces, si a raíz de esa conversación que tuvimos y a medida que se van dando las cosas en consenso, no ha ido de lo maravilla. Cuando ella y yo nos cerramos en algo que ella tiene su punto de vista y yo el mío, como que no llegamos, entonces viene el socio. Ahí entra el socio, la parte masculina, la visión. Sí, bueno, y una tercera parte, ¿no? Que siempre también ayuda. Exacto, entonces ahí nos sentamos, ¿verdad? Ahí nos sentamos en un lugar que no es el trabajo, ya sea en su casa, ya sea en la mía, nos bebimos el vinito en el restaurante, donde sea, nos bebimos el vinito, la cervecita, y ahí las cosas fluyen con otro ánimo, con otra percepción, con otra visión. Okay. Y es como parte de lo que hablábamos ahorita, son esos cables a tierra que tenemos que nos ayudan
a nosotras como aterrizar en las cosas que nosotros la vemos de una manera distinta a como la pudiese ver el mundo, y también la parte masculina. En algún momento, ahora mismo nosotros lo que tenemos es a veces al abogado, ¿verdad?, que trabaja con nosotros, que no está en la oficina, pero es parte de la oficina, y el mensajero, que son como los que nos cambian un poco el panorama. Yo le decía a ella en días pasados, tenemos que involucrar a un hombre en este sistema, porque es que todas somos mujeres, ¿verdad? Y en algún momento las hormonas, las emociones, y la edad y lo que venga en el camino, no va a fallar. Entonces necesitamos ese equilibrio de pasividad que tienen los hombres algunos en algún momento de la vida. Sí, al final es como una diversidad, ¿no? Así como hace falta de repente pues un hombre, hace falta también variedad en cuanto a la edad, ¿no? O sea, de repente una persona más joven o una mayor, esa diversidad de pensamiento a mí me parece que nutre mucho los equipos de trabajo. Sí, realmente sí, Dios ha sido muy bueno y me ha mandado de todo un poco, o sea, ha sido todo un aprendizaje dentro de este camino, controlar nuestras emociones, saber callar cuando hay que callar, ser prudente, tener el manejo de que el otro siempre se sienta apoyado, aunque tú veas las cosas de una manera distinta. Es como buscar siempre ese consenso, esa paz, esa tranquilidad para poder tomar las mejores decisiones. Yo creo que de eso que se trata la vida. Y me encanta que digas eso porque aunque no estés de acuerdo necesariamente con el otro, que el otro se sienta apoyado, es importante porque lo validas, ¿no? Y cuando las personas se sienten validadas, también se sienten pues comprometidas con el equipo, con el trabajo. Eso me parece súper potente lo que has dicho, de verdad que sí. Es así. Oye, otra cosa, además de clientes en República Dominicana, ¿tienen clientes en otros lados? ¿Se han internacionalizado? Cuéntame un poquillo. Sí, tenemos un cliente en Costa Rica, que es una compañía que se encarga de reclutamiento. Están en Costa Rica, en Miami y en República Dominicana. Tenemos un cliente en Barcelona que da servicio de software aquí en República Dominicana. Tenemos un cliente en Barcelona también que viaja constantemente a República Dominicana porque tiene un negocio de jamones ibéricos, ¿verdad? Tapas, jamones, comida, bla, bla, bla. Tenemos clientes en Miami con compañías de software y con alianzas de cinematografía con empresas dominicanas. ¿Y qué otro cliente tenemos que me venga ahora acá a la cabeza? Prácticamente estamos, sí, con Costa Rica, Miami, Venezuela también. Le damos servicio a una compañía en Venezuela que es como una agencia de viaje y está también en Venezuela, República Dominicana y Miami. Parece que también están por esos lados dando servicio. ¿Y cómo ha sido esa? Porque entiendo que la conexión con esos clientes fue a través de República Dominicana. Pero, por ejemplo, el adaptarse a otros mercados en temas contables, en temas de asesoría, si es que lo han hecho, de mercado, de lo que estábamos hablando antes. O sea, ¿cómo ustedes manejan esa parte de la internacionalización? Bueno, mira, a veces se torna un poco difícil, porque las legislaciones en cada localidad cambia, aunque tengan nombres distintos y quizás en estructura se parezcan, ¿verdad? Son cambiantes. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está en Costa Rica, que la estructura de Costa Rica se maneja de esta manera, pero los principios contables y fiscales simplemente siguen siendo como básicos e iguales, no aplica. No son tan básicos ni tan iguales. Pueden tener el mismo nombre, pero en el momento de su aplicación son distintos. Entonces, es como un constante enseñar, es como un constante recordar, es como un constante decirte lo mismo siempre, ¿verdad? A que sí, yo entiendo que así es que estás acostumbrado a verlo, pero ahora míralo distinto porque eso es lo que tenemos aquí, es como se aplica aquí. Entonces a veces no hace mucho sentido, a veces dicen, pero es que eso no tiene sentido, pero es que eso no debería de. Digo yo, sí, no debería, pero es lo que hace.
Claro. O sea, es lo que hay. Entonces a veces se torna un poco, ¿qué te digo?, cansón y repetitivo, pero yo creo que eso viene con la vocación. Yo creo que eso es parte del programa en vivo, de tú aprender de ellos y de que ellos aprendan a ti y hacerlo desde el amor, porque también una cosa que yo te digo una cosa 1000 veces, que tú me la preguntes 1000 veces, que yo tenga la capacidad de 1000 veces decírtela con el mismo amor, a que un día a mí como que se me cruce en verdad la ética y el servicio y yo te dé una respuesta que no es, o sea, porque me cause molestia de que yo 1000 veces te tenga que decir lo mismo, o sea, yo creo también que eso va como con la persona y con el servicio y con el amor a lo que hace. Porque realmente hacer culturas distintas y acostumbrarse desde tu país de origen a ver las legislaciones distintas y tener los conceptos distintos y poderlo aplicar a incursionar en el mercado dominicano, cuesta arriba, porque si dentro de tu costo, ¿verdad? Ok, me asesoré. Me dijeron que inicialmente el IVA iba a ser tanto, pero el IVA se puede compensar de tal manera o pagarse o no pagarse. Pero el impuesto sobre la renta es tanto, pero también lo puedo manejar dada la ganancia. ¿Cómo puedo manejarlo eso? Ah, pero que es muy alto. Ah, pero que porque hay que pagar impuestos, un anticipo, impuesto sobre la renta si yo no clasifico. Ah, ¿por qué si mi compañía, el rubro que yo hago está exento? ¿Por qué yo sí tengo que comprar con el IVA cuando yo estoy exento? O sea, son, son, son muchos cambios, son muchas cosas que de cierta manera a mí me ha ayudado porque me he trasladado a esos países a tener que buscar información, o sea, a no quedarme solamente con la interpretación que tiene mi cliente de cómo se hacen las cosas. Vale. Porque muchas veces también la asesoría que le dan allá, eso es así porque es así. Entonces, cuando es así porque es así, y yo no sé por qué es así, no estoy preparado porque es así, porque me dijeron que es así, entonces se complica un poco más la cosa, porque yo soy de Pedro. Es así, pero si es así, debe de haber una ley que soporte porque es así. O debe de haber un reglamento de aplicación que soporte porque es así. Pero no es que así porque es así. Ya. Lo que pasa es que se nos hace más fácil decir, porque eso es lo que dice la ley. Y como vemos personas que no buscamos, déjame ver si es verdad que la ley dice eso, sino que creemos de entrada porque por eso que me pagan, ¿verdad? Yo te estoy contratando porque confío en tu profesionalidad. Ya. Entonces ahí se dan, tú sabes, otra que yo me voy siempre un poco más allá. A mí el que me digan que eso es así porque es así, no me funciona. Tienen que darme algo con lo que yo me quede como así. Tienes razón en lo que estás diciendo. Pero también he aprendido a respetar, ¿verdad?, la posición de otros profesionales, porque cada quien tiene su manera de trabajar y de interpretar las cosas y de dar el servicio. Pero se hace un poco cuesta arriba siempre estar como en la misma. A mí me emociona, porque a mí me gusta estar leyendo, viendo, aprendiendo. Soy loca con otras culturas. A mí el viajar, el conocer, el saber el porqué de las cosas, a mí eso me gusta y me apasiona. Entonces siempre estoy, tú sabes, como en esa búsqueda constante de los porqués y para qué, para mi tranquilidad y para que si en algún momento se me presenta la conversación, poder tener la base de lo que estoy diciendo, porque cuando no lo sé, te voy a decir, mira, Greta, en estos momentos no tengo respuesta para eso. Déjame investigar, consultar y ver, y después yo puedo apoyarte con eso. Pero no te voy a dar una respuesta de que porque me la inventé y porque yo creo que eso es así. ¿Por qué no? Mira, Daniauri, 7 años más tarde, que además están de aniversario, ¿no? Este año, cumpliendo 7 años, ¿cuáles son esos retos que tiene ahora Peña y Mota Consultores Financieros? Bueno, Peña y Mota ahora estamos en un proceso de reestructuración porque yo quiero salirme un poco de la parte contable y tributaria y quiero crear el departamento de auditoría, que aún no lo tenemos 100% acabado. Que debemos de cumplir con algunos requisitos que rige a los contadores, el Instituto de Contadores que rige a la República Dominicana en el ámbito profesional de la contaduría y auditoría, nos pide una serie de requisitos que estamos ya casi finalizando para poder entrar en ese servicio y armar ese equipo. Porque una de los departamentos como que más me apasiona, es investigar y poner controles a esas fallas, a esos errores,
es como algo que me gusta y que he tenido que ir postergando por estar en el proceso de supervisión constante de la parte de contabilidad y de impuestos de la firma. Porque no hemos tenido en este proceso de reto la suerte de conseguir un profesional acabado en el cual yo pueda desligarme como de esa parte y como que estar tranquila porque eso va a salir bien, ¿verdad? Porque eso ya va a marchar con una supervisión leve mía. Entonces ya hemos armado un equipito muy bueno, que está muy comprometido con la marca y con subir con Peña y Mota. Entonces estamos en ese proceso de reestructuración y de escalar a esa parte que queremos como lograr para ya poder decir que somos una firma contable que no solamente se vaya a los pymes, sino que también que podamos dar un servicio a otra etapa, ¿verdad? Un poquito más alta. Sí, como otra línea de negocio podría ser. Podría ser. En eso andamos. Esos son los planes para final del 2025, final del 2026. Para eso estamos trabajando. Tremendo reto. Y una última pregunta ya para ir terminando. Si pudieras comentar, te lo voy a hacer a ti y también de tu experiencia con clientes. Primero voy a empezar con los clientes. ¿Cuáles son esos 3 errores que ves que cometen los emprendedores, los dueños de negocio, más recurrentemente con la gestión de los negocios? Lo primero es empezar a trabajar sin una asesoría puntual en lo que necesitan, por no tener una visión clara de lo que quieren. Lo segundo es no contar con un presupuesto que les ayude a mantenerse en el tiempo. Y lo tercero es hacerlo solos. Yo gestiono, yo vendo, yo compro, yo publico, yo hago. El yo te va a desgastar en el tiempo. Te puede funcionar 1, 2 años, pero te vas a desgastar. El ánimo se te va a ir. Lo que vas a pensar es que eso no es para ti porque te crees suficiente. No es suficiente si lo hacemos con otro al lado. Si tenemos esa persona que nos acompañe y que nos ayude a gestionar, la carga se hace más liviana y más fácil. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué 3 errores cometieron ustedes a lo largo del tiempo? No tiene que ser necesariamente al comienzo, 3 errores que recuerdes que han cometido y que de alguna u otra forma les ayudó a avanzar. Bueno, uno de los errores que hemos cometido, que cometimos al inicio del negocio, fue no conocer realmente el mercado per se al que nos queríamos dirigir. Nos costó segregar el tipo de cliente, nos ha tocado segregar en estos 7 años a qué tipo de clientes nosotras sí podemos acompañar y a quienes no. Porque no se puede acompañar y no todo el mundo está alineado con tu visión de hacer las cosas correctamente. Claro, tú sabes que uno de los primeros pasos que yo doy, o sea, en la mentoría, una de las primeras sesiones que trabajamos es definir tu cliente ideal, justamente para entender quién es ese cliente al que tú realmente puedes solucionarle sus problemas y que también encaja con tu filosofía, con tus políticas, con cómo tú pues trabajas, ¿no? Eso es demasiado importante, no solamente porque te evitas a ver, está claro que al principio cogemos un poco de todo lo que venga, o sea, eso está claro, pero si tenemos también claridad en qué es realmente el cliente al que yo me voy a dirigir, sabemos o podemos crear una estrategia para encontrarlo, para dirigirnos especialmente a él, para hablar
vamos a decir, en su idioma, entre comillas, para saber dónde lo podemos encontrar, cómo podemos comunicarnos. O sea, eso, bueno, ya te digo, es el paso 1 de mi programa de mentoría de negocios, porque es demasiado importante y a veces creemos que tenemos que empezar por el producto y no necesariamente es así. O sea, evidentemente tenemos que tener una idea de producto. Tú sabías que tu servicio era de servicio financiero, vale, está bien. Pero entonces vamos a ver a quién se lo vamos a dar, qué problema tiene el mercado y entonces ahí, a partir de ahí, diseñamos un producto, un servicio para ese cliente. Es así como yo lo manejo en mi programa de mentoría y creo que es la mejor manera. Sí. Dentro de estos 7 años estoy completamente de acuerdo contigo. Es lo primero que se debería de hacer. El cometer el error de no arrancar así con los 2 o 3 clientes que tú entiendes que son los que te van a ayudar, porque de cierta manera te ayudan dependiendo de cómo tú te manejes, como tú bien lo dices. Ya estamos empezando, tengo que agarrar todo lo que venga, porque tengo que pagar una nómina, porque tengo que pagar un local, porque tengo que pagar el teléfono, porque tengo que pagar el internet. Sí, se van a dar esos errores, o sea, pero es eso, es aprender de eso y ver, espérate, este sí, este no. Hasta aquí sí puedo, hasta aquí no, porque es que al final terminamos cansados, drenados, enemistados. Otro error es que con ese tipo de clientes, saber segregar que no es algo personal, o sea, esto no es de tú a tú, de Dani, Aura y Greta, no, es una cuestión de negocio. Y los clientes en ese sentido son muy ñoños, porque al final también lo toman personal, cuando quizá la actitud tuya es diferente. Entonces, para poder crear esa alianza es muy necesario eso. Tú saber tus principios, tus valores, tu visión, que tú quieres y que tú no quieres. O sea, que tú sí quieres con un cliente y que tú no quieres con un cliente que no esté preparado para esa conversación, ni tú tampoco. Claro. Y también como poner las condiciones muy claras desde un comienzo, ¿no? Sí. ¿Qué otro? Eso va con eso que tú dices. O sea, si tú tienes el cliente que tú tienes y desde el inicio este es el cliente, ahí esa negociación va por default, porque es difícil, o sea, se hace difícil mantener una relación sana en el tiempo. Ya. ¿Qué otro error que recuerdes? Otro error es el mismo manejo del dinero, del efectivo, de crear, así como en nuestra vida, en nuestras finanzas personales, tenemos un fondo de emergencia o un fondo de situaciones. Tenerlo en el negocio, porque en el negocio llegan también esas emergencias, o sea, llegan ese tiempo de vacas flacas, ¿verdad? Donde lo que tenemos en el momento para cubrir los gastos nos da, y así como nos ponemos creativos para poder dar otro servicio o ver de qué manera nos va a llegar ese cliente que nos va a ayudar a volver a alinear lo que tenemos. Entonces es importante tener un presupuesto que nos ayude o fondo de emergencia que nos ayude en el proceso, ¿verdad? A que no nos llegue ¿cómo se dice? La desesperación, porque no tenemos con qué pagar, con qué cubrir lo básico y con lo que de aquí a 5 meses necesitamos para seguir estable. Entonces, para mí tener un presupuesto, un fondo de inversión es sumamente importante. Eso lo aprendimos nosotros en el primer año cuando no teníamos para pagar nosotros aquí en diciembre pagamos una regalía, ¿verdad? El bono navideño. Sí. Y cuando nos llega el primer año que no tenemos para pagarle a esa auxiliar que trabajábamos por nosotros esos $250, por decirte algo, que era lo que yo me estaba volviendo loca, porque es que a mí, como tú no cumplirle al otro que trabaja para ti, que dé el 100% todos los días, eso a mí me pone histérica. O sea, yo creo que paro en el psicólogo cada vez que me dan un ataque de eso. Porque como que yo puedo jugar con mi dinero, pero como con el ajeno no, ¿verdad? Porque yo sé cómo voy a lidiar con lo mío, pero claro. ¿Y el otro cómo lidia si yo no lo pago? Claro. Entonces, el dinero y tener presupuesto para poder cubrir, tener ese fondo para poder cubrir esas necesidades básicas, fijas e imprevistos que se van a dar en todo negocio es sumamente importante. Y otro error es lo que te decía ahorita, la comunicación. O sea, si vas a tener un negocio, siempre van a haber socios comerciales a tu alrededor que te van a ayudar a impulsar lo que tú quieres.
Entonces es hablar siempre desde la sinceridad, desde el corazón y decir las cosas claras como son, claro, y dentro de la prudencia, sin faltar el respeto que se debe. Pero cuando tú estás en una sociedad, son muchas cosas, como tú decías, que hay que ponerla puntualmente y tú sabes hasta dónde sí, hasta dónde no, porque realmente el dinero divide. Ya. Y siempre en una sociedad puede haber uno que en algún momento trabaje más que el otro y viceversa. Siempre va a haber una montaña rusa, ¿verdad? De cosas. Este mes tú trabajas más que yo, el otro mes tú. Pero cuando hay una equidad, cuando hay un pacto, cuando todo independientemente se maneje de manera equitativa, todo va a fluir. Y eso nada más se da con la comunicación y con todo lo que se va, el perdón, el saber escuchar a tiempo, el saber ponerse en el lugar del otro. O sea, para mí todos esos principios y todos esos valores son clave para tú poder tener una buena gestión humana, tanto para ti como todo el que te rodea. Qué bonito, me encanta y muchas gracias por eso. Daniauri, cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas cómo contactar con Peña y Mota, las personas que nos están escuchando y que les interese los servicios vuestros. Bueno, nosotros estamos en Instagram como @PM Consultores Financieros, Instagram, Facebook, nuestra página web que es www.penamota.com. Ahí están todos nuestros números, todos nuestros emails, todas las maneras sociales, ¿verdad? Dentro de las redes sociales, cómo conseguirnos. También estamos en LinkedIn. Ponen Peña Mota Consultores Financieros, hasta en Google, lo ponen y lo van a encontrar. Nos van a encontrar sí o sí. Muy bien, pues nada, ahí lo tienen para las personas que estén interesadas en servicios de negocios en República Dominicana y fuera de República Dominicana, por lo que entendimos. Así que bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad, yo siempre valoro el tiempo de los demás y lo agradezco mucho, porque sé que estamos todos a las carreras, así que muchas gracias. Y pues nada, te felicito porque de verdad que creo que tienes un proyecto muy, muy bonito y muy como estructurado desde un lugar que me parece que está muy, muy lindo. Así que pues nada, que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Greta, por esta hermosa oportunidad. Nos vemos luego. Vale. Negocios Smart, un espacio dedicado al crecimiento de negocios, creado por GR Consulting.